de conciencia. Pero fíjense en este video en el que nosotros vamos a ir al corte, cómo se diferencia el derecho y la moral y cómo la moral se ve gravemente atacada por algunas cuestiones que han hecho algunas personas. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. En abril de 1985 se inició el juicio a las juntas militares que gobernaron este país nuestro entre 1976 y 1983. La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Tenemos todos entendido impartir órdenes y morales. Bueno, eso es lo que tienen ustedes entendido, pero nadie ha probado. Claro, diría yo, lo tengo. ¿Cómo? Yo lo tengo claro. Claro, pero no es así. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente no es así. Los torturados, tengo carta de los torturados donde agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. El terrorismo de Estado justamente hace que el ciudadano no pueda ni siquiera acudir a la autoridad que se supone que en un Estado de Derecho puede protegerte, ¿no? A mí lograron aterrorizarme, señor presidente. Por suerte no lograron aterrorizar a todo el pueblo. Hubo madres, hubo abuelas, hubo familiares, señor, que nos enfrentaron y hoy estoy aquí pidiendo justicia. Bueno, nos volvemos a encontrar después de este lamentable video que nosotros acabamos de ver. Digo lamentable porque, si bien es muy ilustrativo, nos ilustra sobre todo aquello que no se debe hacer y que precisamente de alguna manera nos ha demostrado, nos ha dejado muy plasmado lo que es la contraposición entre el derecho y la moral. Yo hablaba de los criminales de guerra nazi, pero sin ir mucho más lejos, nosotros en nuestro país, en la época de gobierno de facto, tuvimos exactamente el mismo problema, es decir, una concepción de lo que era derecho, que en realidad no era derecho, estaba más bien torcido, que era totalmente alejado de lo que era la moral y lo que son los derechos humanos. Es por eso que a estos criminales que estuvieron en el gobierno de facto se los ha castigado por cometer perjurios y por cometer crímenes contra los derechos humanos, que son aquellos que yo les dije que son delitos de lesa humanidad. Es decir, son extrapatrimoniales y son totalmente imprescriptibles, es decir, que podemos perseguirlos durante todo el tiempo. Dicho esto, y creo que con esto ha quedado gráficamente diferenciado que si bien derecho y moral son ámbitos diferentes, hay momentos en los que tienen que apoyarse el uno al otro para poder asegurar sobre una base de valores mínimos comunes una convivencia social. Seguimos avanzando. Vamos a hacer una cosa, vamos a recordar, antes de entrar en el último tema, vamos a recordar brevemente y simplemente con gráficos lo que el profesor Gustavo Walter quiso explicar
y nos explicó muy bien cuando habló de Kelsen y de Cosio. Fíjense en la placa. Fíjense que Kelsen tiene dos normas en este esquema. La norma primaria, que es donde está la conducta ilícita. ¿Se acuerdan que Gustavo dijo, bueno, entonces son los delincuentes los que cumplen la norma? Y que es el que tiene el supuesto jurídico, que es la situación fáctica o la situación de hecho, y váyanse acostumbrándose a estas palabras, la cópula, que es el verbo, y la sanción o consecuencia, que es lo que va a pasar si esta persona cumple con esta conducta. Nosotros dijimos que cuando analizábamos Kelsen, en realidad estábamos analizando o estábamos buscando que se estableciera la norma primaria que precisamente habla primero de lo que es la conducta ilícita. Abajo de esto, y ya a diferencia de lo que es el acto ilícito y la sanción, está la norma secundaria. Y la norma secundaria en realidad establece lo que es lo deseable por las personas, es decir, el acto lícito o el deber jurídico, y que evita las sanciones. Fíjense que la diferencia entre norma primaria y secundaria es una cuestión radical. Como dijo Gustavo Walter, en realidad pareciera que fuera por orden de importancia, y sobre todo en la parte de las leyes penales, porque esto se aplica sobre todo en las leyes penales. Para nosotros, la norma primaria, para Kelsen más bien dicho, la norma primaria va a estar por sobre la secundaria, pero no por orden de importancia, sino por orden de aparición. Es por eso que decía Gustavo, bueno, entonces los códigos no aceptan o no receptan lo que son normas secundarias, tienen solamente normas primarias. Por suerte tenemos este artículo 19 de la Constitución Nacional que nos dice que nosotros no estamos obligados a hacer lo que la ley no obliga y podemos hacer aquello que está permitido. Pero bueno, es como que la crítica a Kelsen es bastante dura en este sentido. Es decir, tuvo la genialidad de hablar de lo que es la pirámide jurídica, pero en este sentido parece que se ha quedado acotado a una conducta que para él es fundamental, que es sobre todo la conducta ilícita. Es por eso que decía Gustavo, o sea, si robo, estoy cumpliendo la norma. ¿Pero qué norma? La primaria de Kelsen. Por otro lado, también habíamos hablado de Cosio. Carlos Cosio, para nosotros, presenta lo que es el juicio disyuntivo. Ustedes siempre, acuérdense que disyunción significa una alternativa. Esto o, esta es la disyunción, esta otra situación. Si vamos a la placa, van a poder comprender un poquito mejor lo que les estoy diciendo. Fíjense que este juicio disyuntivo tiene lo que les acaba de decir Gustavo, que es la endonorma y la perinorma. La endonorma es aquella que tiene la conducta lícita, es decir, lo que se espera de las otras personas. Por ejemplo, debe ser, la endonorma dice, debe ser el respeto por el honor de otro. Es decir, que la conducta lícita es lo primero que tiene que estar presente. ¿Qué puede llegar a pasar? Que nosotros no cumplamos con esta conducta lícita. Si nosotros tenemos la opción de cumplirla o no cumplirla, si la cumplimos, todo bien. Y si no la cumplimos o la incumplimos, caemos en lo que es la perinorma, que es la conducta ilícita. Que ahí es donde se presenta el derecho con mayor fuerza y dice, ante una conducta ilícita está la sanción. Por ejemplo, si yo no respeto el honor de otro, voy a caer bajo esta norma que dice, aquel que desacreditare, deshonrare a otro, deberá ser sancionado con 1 a 5 años de prisión. ¿Qué significa entonces esto? Que en la endonorma es la conducta deseable y la perinorma lo que hace es enfocarse dentro de lo que es la conducta ilícita. Para nosotros esto es importante, porque en realidad, como seguidora de Cosio, digo, bueno, es importante saber que tenemos un orden jurídico, tenemos una pirámide jurídica, pero que en realidad lo primero que se tiene que esperar de las personas para poder asegurar esta convivencia social que dice que asegura el derecho, es precisamente que estas endonormas estén presentes siempre. Es decir, tenemos que partir de la base que nosotros estamos siempre esperando las conductas lícitas, que es lo normal. Lo anormal es la conducta ilícita, que sería la norma primaria para Kelsen, que para nosotros es la perinorma. Es decir, si nosotros tenemos dos opciones,
o cumplir los deberes jurídicos y las conductas lícitas o no cumplirlos. Si no los cumplimos, tenemos la posibilidad de ser sancionados. ¿Por quién? Por la ley. Es ahí donde entra el derecho con mayor fuerza y con mayor castigo. Esto es simplemente de modo de repaso para que les quede claro en un esquema simplemente conceptual lo que acaba de exponer tan brillantemente el profesor Gustavo Walter. Fíjense ustedes que también ha hablado de la teoría del ordenamiento jurídico. Y cuando ha hablado de la teoría del ordenamiento jurídico, vuelve a tomar a Kelsen. Pero ojo, nosotros a Kelsen lo podemos estudiar desde dos puntos de vista. Podemos estudiar a Kelsen como aquel que está tratando de ver cuál es el tema normativo y el estudio de la norma, y es ahí cuando habla de la norma primaria y secundaria. Y también lo vemos a Kelsen fuera de esa norma y analizando todo el ordenamiento jurídico, es decir, todas las normas que hay en un determinado lugar. Acuérdense lo que dijo Gustavo, Kelsen es positivista, pero Kelsen lo que hace es un gran aporte a la humanidad con su pirámide jurídica. Si ustedes ven la placa, van a ver que la pirámide jurídica va desde una punta más estrecha hasta una base más ancha. ¿Por qué? Porque en realidad la punta, que es donde estaría la Constitución Nacional, es la que va a dar validez a todo el conjunto de normas que va a regir en un país o un lugar determinado. Fíjense que si nosotros vamos para abajo en la placa, vemos que aparecen las leyes nacionales, las provinciales y aquellas que, está faltando el cuadrito, que son las municipales. La base de la pirámide son las normas individuales y concretas. ¿Qué significa esto? Que mientras más específica sea la norma, más vamos a tener que tener cuidado con que estas normas individuales se relacionen con la Constitución Nacional o se relacionen con esta Constitución que es la norma hipotética fundamental. ¿Puede haber normas que contraríen a lo que son los derechos humanos, por ejemplo? Y no, porque en realidad lo que dice la Constitución Nacional es que los derechos humanos están protegidos en nuestro país. Esta pirámide jurídica para nosotros nos va a dar la hipótesis de validez dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. Esta hipótesis de validez significa que si yo, por ejemplo, tengo dentro de la Constitución Nacional y a partir de 1994, incorporado el Tratado del Pacto de San José de Costa Rica de los derechos humanos están dentro de nuestro sistema jurídico. Ahora, obviamente que no desplazan a la Constitución en su rango, sino que comparten un lugar en lo que es la jerarquía normativa. ¿Se podrá dictar alguna norma que lesione los derechos humanos? No, porque si así lo fuera, tendría que ser inconstitucional. Si ustedes quieren clarificarlo o verlo un poquito más claramente, por ejemplo, el tema de los amparos tiene que ver con esto. Cuando se dicta una ley, por ejemplo, que fue la ley de emergencia, y se dictan los amparos, que fueron contra el corralito, para tratar de que la gente que había puesto su dinero en el banco pudiera recuperarlo, se ha tratado esta cuestión de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Esta norma concreta, que era la ley de emergencia, en realidad lo que hacía era afectar a los haberes que teníamos las personas dentro de los bancos. Por lo tanto, se pudieron hacer los corralitos. Ahora, por ejemplo, con los recortes jubilatorios, que es lo que está pasando acá en la provincia de Córdoba en este 2008. Con los recortes de los haberes jubilatorios, por una ley de la legislatura, se empezaron a interponer amparos diciendo que este recorte de los haberes jubilatorios es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es atacar la norma concreta individual con respecto a lo que es la validez de la Constitución Nacional. ¿Cuál es el argumento para esto? Y que la Constitución Nacional nos garantice el derecho a la propiedad y dice que la propiedad es inviolable y es intocable. Entonces, esto que nosotros estamos viendo en realidad para ustedes va a ser muy importante en el momento de ejercer la profesión, porque es la base de la práctica de la carrera, ¿sí? Es decir, hablar de las normas y hablar de la pirámide jurídica significa hablar de lo que es la base de toda nuestra carrera. Es decir, poder comprender cómo están sistematizadas las leyes y cómo las leyes inferiores se van sumando a las leyes superiores. Vamos a seguir
con la cuestión de la validez de las normas. Nosotros sobre esto no nos vamos a detener demasiado, sino que vamos a hacer un rápido repaso. Si ustedes ven la placa, van a ver que una cosa es la validez y otra cosa es la vigencia. Validez significa si se puede aplicar o no se puede aplicar, y la vigencia es durante cuánto tiempo se puede aplicar. La validez en realidad tiene que ver con el procedimiento de formación de las normas, ¿sí? Y cómo nosotros hacemos para considerar norma o no a ciertas cuestiones. Y acá es cuando nosotros vamos a ver la diferencia entre el common law y el sistema latino. Aparte, la vigencia tiene que ver con la obligatoriedad, con la exigencia de obediencia. Y dijimos, vigente significa que de alguna manera podemos recurrir a esta noción del derecho que es coercible, es decir, ante su falta de cumplimiento podemos aplicar la sanción. Pero fíjense lo que dice más abajo, una norma puede ser válida pero no ser vigente, y están los principios de jerarquía, especialidad y temporalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto es que las normas tienen validez y vigencia con respecto a lo que es la exigibilidad y con lo que es respecto de su origen. Nosotros hemos estudiado y hemos hablado también con el profesor Gustavo Walter cuando tuvimos la entrevista, que las normas en realidad tienen un ámbito de aplicación, y este ámbito de aplicación tiene que ver con el territorio y con el tiempo. Pero estas normas van a poder ser aplicables con respecto al territorio y el tiempo siempre y cuando tengan validez. ¿Y cuándo van a tener validez? Cuando el propio orden jurídico se los determina. Para esto es importante partir de una cuestión práctica, que son las fuentes del derecho, precisamente. Las fuentes del derecho son aquellas de las que se abreva el derecho para poder hacer un derecho más fuerte y un derecho más exigente. Nosotros tenemos dos sistemas, el sistema anglosajón, que es lo que nosotros vemos en las películas de Estados Unidos, por ejemplo, y el sistema latino, que son nuestros propios juicios y nuestros propios desarrollos. Y en realidad ambos abrevamos de fuentes diferentes. Este sistema anglosajón toma, por ejemplo, como fuente del derecho primaria la jurisprudencia, y está también la doctrina y después las leyes. Es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos se juzga por el sistema de los precedentes. Si, por ejemplo, en Estados Unidos tuvieran un tema de discriminación racial, irían sobre los precedentes más inmediatos. Por ejemplo, los primeros que se fueron contra Ferguson, que era la discriminación de negros y blancos en distintos vagones de trenes. Después hablarían de los casos Brown, que son 3 casos Brown, que son de discriminación y que superan la noción de discriminación. Y de acuerdo a eso y esa evolución de los precedentes, que es la jurisprudencia, aplicarían el derecho. En cambio, nosotros lo que hacemos es aplicar todo lo contrario, la ley. ¿Y qué dice la ley nuestra? Es para nosotros fundamental, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de el sistema latino, decimos el sistema latino tiene como principal fuente la ley. La jurisprudencia, la doctrina también son fuentes, pero no del derecho, sino para poder elaborar el derecho. Nosotros cumplimos lo que la ley dice. Y en este sentido es importante que ustedes recuerden que la norma como ley fundamental de la nación, la norma más importante para nosotros va a ser la Constitución Nacional, en su parte orgánica y en su parte dogmática, ¿sí? Y que es la que nos garantiza que todo este ordenamiento jurídico va a poder ser cumplido y va a poder ser defendido adecuadamente. Entonces, como conceptos claves, nos quedamos con esto, las distintas acepciones, nos quedamos con el tema de la exigibilidad de las normas, que vamos a tener distintas concepciones de derecho, sin embargo, no tenemos que perder de vista la validez universal del derecho, y que aparte nosotros tenemos como norma fundamental la Constitución Nacional. Muchas gracias, ha sido un gusto.